Buenos días. Buenos días, muchas gracias a todos por venir, a los que nos siguen también en streaming. Bienvenidos a este nuevo barómetro sobre la soledad no deseada en España en 2024. Como saben todos ustedes, el tema de la soledad es un asunto importante, relevante. No sé si se habló mucho en las elecciones, creo que no, de este tema, las elecciones europeas, pero seguro que en Europa también les preocupa. Es muy importante medir la soledad no deseada porque pensamos que conocer el sentimiento que vive nuestra sociedad es crucial para poder tomar políticas, tomar decisiones. En junio de 2022 se lanzó el informe de percepción de soledad no deseada, un informe que daba un dato muy importante, que era que la población española identificaba la soledad como un problema invisible, el 80% de la población, y cada vez más importante, el 82,3%. O sea, que estamos hablando de un asunto seguramente trascendental para todos y cada uno de nosotros. Raro es la persona que no tiene al lado, que no vive una situación similar. Fundación 11 impulsó este estudio en colaboración con Fundación AXA y han querido hacer no solo este barómetro, como digo, del año 22, sino continuar, hacer una evolución, porque creo que es muy importante conocer los datos en su evolución en los próximos años, en el marco del Observatorio Estatal de la Soledad no deseada. Un observatorio, por cierto, que está haciendo Matilde un trabajo, yo creo que muy bueno y muy necesario, ¿no? Sobre todo para conocer la incidencia y conocer la problemática y, como digo, darle y aportar soluciones. Bueno, yo aquí me callo porque lo que importa es que hablen ustedes. Quiero agradecer especialmente la presencia del ministro Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Muchas gracias, de verdad. Y también a las personas que asisten. Y voy a dar la palabra, en primer lugar, a Imelda Fernández, que es vicepresidenta cuarta de Servicios Sociales, Participación y Plan ONCERCA del Consejo General de la ONCE, para que tenga la primera intervención. Imelda, espera que te ayudo. Muy buenos días, un saludo a todas las personas que estáis hoy aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos, que estáis también a distancias. Es un placer poder contar con todo el mundo hoy para acompañarnos aquí, en la sala de Portalento Digital de la Fundación 11, casa de la discapacidad, casa también de todos y de todas ustedes. En primer lugar, permítanme saludar a todas las personas que están hoy aquí, por supuesto a la presidenta del observatorio, a nuestra amiga Matilde. Ya son años que Matilde viene colaborando con el Grupo Social 11 en distintas cuestiones, incluso ya desde que ella era ministra. Incluso, Matilde, me corregirás, pero la Fundación 11 nació cuando tú estabas por el Gobierno, casi, ¿no? O sea, que ahí estábamos. Por supuesto, a Josep Alfonso, director general de AXA, compañeros de viaje en este estudio y compañeros de viaje en muchas otras cuestiones que hacemos juntos, desde la Fundación 11, desde el Grupo Social 11, yo diría, y la Fundación AXA. Gracias por acompañarnos y por ser siempre sensible a cualquier cuestión que os planteamos siempre, ¿no? Como es este estudio o como fue aquel otro estudio justo hace 10 años de la soledad en España, que fue pionero y, sobre todo, que fue la piedra para poner en marcha muchas medidas y muchas cuestiones. También a compañeros del Grupo Social 11, compañeros de plataformas, organizaciones de la sociedad civil, compañera Patricia del Consejo General también y, por supuesto, a nuestro ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que nos acompaña hoy y que, además, siempre está también de forma receptiva ayudando, sobre todo, a cuestiones que tienen que ver, como no puede ser de otra forma, con lo social, para seguir avanzando y para hacer entre todos y entre todas una sociedad mejor, sin que nadie se quede atrás. Disculpar también, quiero hacerlo, la presencia de nuestro presidente, que hoy tenía que estar aquí, pero por motivos de agenda no ha podido ser. Para nosotros, para el Grupo Social 11, es muy importante este acto donde estamos todos juntos
para poder compartir, para poder reflexionar y hacerlo juntos, como no puede ser de otra forma, unidos, y hablar, como bien decía José Manuel, director de Servimedia, de la soledad no deseada, de ese fenómeno social que puede afectar a cualquier persona, a cualquiera de los que estamos aquí también, que puede haber afectado, que pueda afectar en el futuro, que llega en cualquier momento. Nadie está libre, de verdad, de poder, desgraciadamente, sentir esa soledad, que llega de forma transversal, de forma global, y lo hace, pues, en la mayoría de las ocasiones, pues casi de forma silenciosa, y llega a todas las personas. Es verdad que hay personas más vulnerables que tienen más posibilidad de sentirla. Y en nuestro afán, ¿no?, de trabajar juntos y de trabajar en equipo, pues podemos resolver este fenómeno de la soledad no deseada. Juntos seguro que lo podemos conseguir. Y ese afán del Grupo Social 11 de estar cerca de la sociedad española, como no puede ser de otra forma, ¿no? Para eso hemos nacido, hace casi ya más de 85 años, allá por 1938, en plena Guerra Civil, y nacíamos pues para estar cerca de la sociedad española, para poder ayudar sobre todo a las personas más vulnerables, aquellas que tienen más dificultades y que más necesidades de atención presentan. Y no podíamos, por supuesto, quedarnos al margen en este tema tan importante de la soledad no deseada, como compromiso esencial y vital para conocer de la sociedad y profundizar en qué es eso de la soledad no deseada, cómo se percibe por parte de la sociedad española y cómo podemos actuar y cómo incide más pues, en las personas que tienen una discapacidad, que tenemos una discapacidad o en nuestras familias, ¿no? O en las familias. Por eso, el Grupo Social 11, ese grupo que ya lo forman más de 73.000 trabajadores, pues ha puesto en marcha muchos instrumentos importantes para luchar de primera mano contra este fenómeno de la soledad no deseada. Porque esto impacta directamente sobre la salud, sobre la estabilidad en el empleo o incluso sobre la cohesión social, sobre esa inclusión para no dejar a nadie atrás. Y uno de los instrumentos que se ponen en marcha desde el Grupo Social 11, todavía es muy joven, pero ya ha hecho muchas cosas, es el Observatorio Soledades, ese observatorio que trabaja por y para tratar de dar oportunidades y que la soledad se conozca más. Este estudio que hoy se presenta, que luego pues, vamos a poder analizar y ver esos datos, nos va a servir de base pues, para profundizar y para ir poniendo en marcha esas políticas también públicas y todas las cuestiones que pongamos en marcha desde unos sitios u otros, desde todo el tejido social, porque es absolutamente necesario. Este estudio viene a completar una senda de investigaciones que se ha empezado desde el observatorio allá por el 2022, teniendo como base aquel estudio del 2014, pionero, como decíamos, ¿no? Pero con la percepción de la soledad en España o el coste de la soledad del 2023, o, por ejemplo, juventud y soledad no deseada. Estábamos acostumbrados, ¿verdad?, que la soledad era algo solamente para mayores, pero esto no es así. Cada vez afecta a más personas, a los jóvenes también, y esto el observatorio lo pone en la realidad que debemos de afrontarlo y debemos de pelear para también desde esa prevención poder atacar esa soledad no deseada. Y este estudio pues, es el diagnóstico de datos que nos viene a nunca visto, ¿no? Mayor nunca visto, pues porque detrás de esos datos, de esas estadísticas, estamos hablando de personas. Estamos hablando de personas que tienen ese sentimiento, que tenemos que estar cerca de ellas, que ayudarles, porque esto es un problema de todos y necesitamos a todo el mundo para poder solucionarlo. En el Grupo Social 11, a raíz ya del estudio de 2014 que hicimos con la Fundación AXA, pusimos en marcha diversos programas, como A tu lado siempre, para estar cerca de las personas. Pusimos un programa también, OnCerca, que trata de visitar una vez al año a todas las personas afiliadas para
para poder ver qué pueden necesitar y poder reconducir aquellos casos en que las personas pues, manifiesten esa soledad no deseada, o también en esa colaboración, ¿no?, que tenemos con el Inserso de vacaciones, pues hemos hecho turnos específicos, turnos más sociales propios por parte de la ONCE. Pues, por ejemplo, tenemos uno que se llama Navidad en Familia, para llegar en esas fechas navideñas tan importantes a que ninguna persona afiliada a la ONCE pues las pase solos, aquellas personas que no tengan familia o entorno social que les pueda acompañar en esas fechas. O ahora, este año, por primera vez, en el 2024, hemos puesto un turno que llamamos Primavera Senior para personas que viven solas, ¿verdad?, que es tan importante para que no se sientan solas. Pero, sobre todo, quisiera destacar algo esencial, algo fundamental, y es nuestros compañeros centinelas de la ilusión, en torno a 20.347 personas. El otro día nos decía nuestro director general que están en la calle escuchando activamente. Escuchar es diferente de oír, ¿verdad? Escuchando activamente a los ciudadanos y ciudadanas que se acercan. A veces es con la única persona que hablan, a veces pues a contar y a poder también ayudar. Esa cercanía con los ciudadanos y ciudadanas de este país, como no puede ser de otra forma, porque aquí estamos por si alguien nos necesita para ayudar y para echar esa mano, porque todas las manos en este tema son absolutamente necesarias. El observatorio de la Fundación ONCE, en estos 2 años de existencia, ha ido dando pasos firmes y pasos claros, ¿no?, en nuestro país. Ha ido creciendo poquito a poco. El año pasado ha llegado a más de 49.000 personas a través de su página web, o en estos 2 años más de 2.000 generaciones de noticias en el ámbito de comunicación, ¿no? Y este observatorio tiene muchas cosas que hay que poner en valor. En primer lugar, Matilde, todas las personas y entidades que lo forman, ¿no?, y sobre todo también todo lo que tiene que ver con la identificación de buenas prácticas, el poder compartirlas. Esto es muy importante para que podamos entre todos y poder también cogerlas y poder actuar de forma similar. El poner en marcha también, el poder crear un grupo, una comunidad de actores para trabajar de forma clave, de actores clave para poder trabajar pues para y por la sociedad civil. Y, por supuesto, el potenciar esa unión, ministro, con las administraciones públicas, pues como organismo que puede facilitar y que facilita, de hecho, el observatorio, pues cualquier promoción para ayudar en las necesidades, en atender las necesidades de las personas que están experimentando esta soledad, o que en un futuro lo puedan hacer en ese área de prevenir esa soledad. De ahí que la unión con todas las entidades privadas, organizaciones y demás, y toda la unión también con las administraciones públicas, pues va a ser clave para afrontar decididamente y para que el observatorio se convierta, que ya lo es, se convierta en pilar de referencia en la difusión y generación de conocimiento sobre este fenómeno, que tenemos que ir avanzando juntos, solo así lo podremos resolver, paliar, para llegar a todas las personas jóvenes que también lo están sufriendo en un momento grande, en un momento de aislamiento, ¿no?, que acabamos de tener, porque esta pandemia, ¿verdad?, esta pandemia que es la soledad, necesita de todos para avanzar y para poder facilitarlo. Y termino. Necesitamos que la Administración pública, por supuesto, lidere con todos nosotros, en los que no vamos a dejar nada en el camino, porque vamos a ir todos juntos en ese camino, pues lidere esa estrategia donde todos, todo el tejido social, todas las personas que estamos en la sociedad, las organizaciones y plataformas que se dedican de primera mano, pues vayamos juntos para resolver y para llegar a todas allá donde haya una persona. De ahí que este estudio pues sea clave, ¿no?, porque estamos hablando de datos absolutamente esenciales. 1 de cada 5 personas, ¿verdad?, dice haber tenido esa
soledad no deseada o está en esa situación, es importantísimo. Yo quiero agradecer a la consultora también, que nos ha ayudado, que ya tiene mucha experiencia en todo lo que tiene que ver con la investigación, como es Fresno. Muchísimas gracias a todo el equipo por hacerlo posible y, sobre todo, por poder luego, después de esa intervención, que eso es lo verdaderamente importante en el día de hoy, conocer y profundizar más en qué es la sociedad, cómo se percibe y, sobre todo, a qué colectivos afecta más, cuál es su prevalencia y, sobre todo, su origen multicausal, los factores que la provocan, edad, discapacidad, hábitat, vivienda, bueno, tantos y tantos que nos vais a comentar para, entre todos, poner esas medidas para avanzar y no dejar a nadie atrás y, sobre todo, que nadie se sienta solo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Imelda. Ahora tiene la palabra Josep Alfonso, que es director general de la Fundación AXA. Qué maravilla. Muchas gracias. Ministro, Imelda y Patricia, vicepresidentas del Consejo General del Grupo Social 11, presidenta del Observatorio, señoras y señores, buenos días. En primer lugar, me gustaría dos rápidos agradecimientos. El primero, por supuesto, al Grupo Social 11, por dos razones. La primera, por seguir pensando en nosotros para ese largo camino, y digo largo y fructuoso camino que, como bien apuntaba nuestra vicepresidenta hace un momento, llevamos trabajando conjuntamente ambas fundaciones desde hace muchos años en esta iniciativa y en otras muchas, y también por acogernos en estas estupendas instalaciones que no conocía y que, desde luego, es un ejemplo del impulso del Grupo Social 11 lleva desde el punto de vista también de innovación y de tecnología. Ministro, si me lo permites, tu presencia confirma la relevancia de este tema, de la soledad no deseada. Por eso creo que tengamos aquí a la Administración Pública presente. Es una prueba más de la relevancia y la importancia que se le da a este aspecto. ¿Cómo es la soledad no deseada? Vamos a hablar de soledad no deseada. Vamos a hablar de prevención y protección a lo largo de esta mañana en la presentación de este barómetro. Estamos hablando de prevención, y para la prevención vamos a ver hoy que lo que es fundamental es el conocimiento. Cuanto mayor conocimiento tengamos de un tema, en concreto sobre la soledad no deseada, mayor y mejores iniciativas podremos tomar para contrarrestar este problema. Y, sin duda, este estudio es un profundo conocimiento sobre la soledad no deseada, pero si me lo permiten, me gustaría ir a los orígenes. Como ya se apuntaba anteriormente, este estudio, este barómetro, sigue la estela de lo que en su momento, en el año 2014, representó una novedad, porque fue el primer y único estudio hasta ese momento sobre la soledad no deseada en este país, en España. Ese estudio, que tuvo un enorme impacto y que durante años sirvió para definir diferentes iniciativas en línea con reducir ese impacto de la soledad no deseada en nuestra sociedad, fue el germen, el origen de múltiples iniciativas, entre ellas una de las más relevantes en este país, como ha sido el observatorio que preside Matilde Fernández. En él se han desarrollado muchísimas iniciativas y me consta que están desarrollando e identificando muchas más, donde el estudio que hoy presentamos, el barómetro, sin duda va a ser un pilar fundamental. Yo no voy a mencionar ninguna de las principales conclusiones de este estudio, pero sí en algo que creo que es una percepción en la que coincidimos todos, y es la percepción de que la soledad no deseada es un problema profundo, extenso en nuestra sociedad, y que, si me lo permiten, algo se ha apuntado anteriormente, tendemos a minimizar o relativizar o, si me lo permiten, no darle la importancia que sin duda tiene.
Y en el sentimiento de soledad no deseada, en muchos casos suele ser el desencadenante de otros graves problemas, como pueden ser otros problemas significativos, importantes y relevantes de salud. De ahí, en mi opinión, la importancia de este estudio que aborda, como nunca se ha hecho anteriormente, con mayor profundidad que el original de 2014, el principal, el inicial, factores y circunstancias que llevan a las personas a esta situación de soledad no deseada. Porque se ha hablado, y seguro que se hablará a lo largo de esta mañana, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, porque no es lo mismo sentirse solo en una gran ciudad o en un pueblo, como tampoco es lo mismo ser mujer que hombre, joven o mayor, y sentirse solo. Este estudio nos va a permitir, lo decía al inicio, tomar medidas. Creo que cualquier barómetro, cualquier estudio, cualquier conocimiento profundo sobre un tema y un tema tan relevante como la soledad no deseada tiene que servir para algo. Hace unos momentos nos preguntaban los medios de comunicación ¿y para qué? ¿Y qué vamos a hacer? Pues créanme, lo van a poder ver ustedes a continuación, que hay información, conocimiento suficiente para que entre todos, administraciones públicas, entidades e instituciones y sociedad en general tomemos las medidas necesarias, porque información, y seguro que a través del observatorio y de otras entidades e instituciones públicas podemos encontrar caminos para no solo reducir la soledad no deseada, sino las tremendas consecuencias que generan. Muchas gracias. Muchas gracias, Josep. Bueno, ya en esta primera parte de Bienvenida Institucional tiene la palabra el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. Buenas gracias. Muy buenos días. Querida Imelda Fernández, vicepresidenta de Servicios Sociales del Consejo General de la ONCE, Josep Alfonso, director general de la Fundación AXA, Raúl Ruiz, director de este estudio tan importante, querida Matilde Fernández, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no Deseada, Maite Sancho, no sé si la he visto, no le he saludado al entrar, lo tenía puesto aquí. Tenía comité ejecutivo. Ya decía yo, qué raro que no la haya saludado. Bueno, a todos y todas las aquí presentes, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí por algo que se ha mencionado. La producción de conocimiento es esencial para que la voluntad de desarrollar políticas públicas para abordar problemáticas sociales esté orientada, tenga sobre qué asentarse y siga en la dirección correcta. Las políticas públicas deben desarrollarse a partir de conocimiento, y de conocimiento fiable, de conocimiento contrastado. Gracias a los empeños que se han mencionado en esta última década, ya sabemos muchas cosas sobre el fenómeno de la soledad no deseada. Sabemos, en primer lugar, como se ha remarcado, que la soledad no deseada puede afectar a personas a lo largo de su ciclo vital, pero con diferente intensidad y consecuencias. Sabemos también que esta experiencia está íntimamente asociada en el contexto en el que se vive. Sabemos de la importancia que tienen los determinantes sociales, la pobreza, la precariedad, el estado de salud, las relaciones sociales, la vivienda, los modelos de convivencia. Gracias al estudio que se ha mencionado del año 2022, sabemos también que 4 de cada 5 personas en nuestro país asocian la soledad no deseada con un problema invisible, y sabemos también que a 2 de cada 3 les gustaría poder hacer algo más para combatir este fenómeno con las personas de su entorno. Esto nos demuestra, como en muchas otras materias, que cuando hablamos de soledad no deseada ya existe un amplio consenso en la sociedad española y que, por tanto, la labor y la tarea de las administraciones públicas debe ser capaces de traducir ese consenso, de plasmarlo, de cristalizarlo en iniciativas normativas que, como decía hace un momento, estén basadas sobre el conocimiento. Se ha mencionado otro dato de estos estudios, y es que el 90% de nuestra población asocia la soledad no deseada especialmente para las personas mayores.
Es muy importante que una institución como el Inserso haya inaugurado proyectos, programas centrados en prevenir y mitigar la soledad no deseada entre personas usuarias de nuestros centros. Es un programa que está focalizado en personas mayores, pero también en personas con demencia o deterioro cognitivo. Ahora bien, como mencionaba hace un momento, también sabemos que la soledad no deseada no solo está presente en esa etapa de la vida. En una sociedad donde ha primado el individualismo, la desintermediación, el aislamiento social, estas situaciones de soledad son cada vez más frecuentes y se dan en cualquier punto de la vida. Por eso es fundamental apostar por un enfoque transversal y coherente y aplicado al conjunto de la sociedad de este fenómeno. Y la pregunta que nos tenemos que hacer en las administraciones, pero en todas las instancias sociales también, es cómo en estas condiciones podemos crear y afianzar redes de amistad, de vecindad, de asociacionismo, redes de apoyo que puedan dar estabilidad y sentido, preocupándonos al mismo tiempo de no generar un estigma con ello, poniendo también en valor aspectos positivos relacionados con la soledad, como son la creatividad, el espacio para la reflexión o el mero disfrute que pueda producir estar solo o sola. Es importante combatir la soledad no deseada y a la vez ser capaces de poner en valor el tiempo que dedicamos al recogimiento o al disfrute en solitario. Es una labor, un equilibrio que no es sencillo y que requiere de un esfuerzo conjunto. Sabéis que el planteamiento que hacemos desde el Ministerio de Derechos Sociales es un planteamiento centrado en una política de alianzas, de relevos y de apoyo mutuo, con el objetivo de que estas tareas, estas empresas comunes, avancen en la dirección correcta y tengan el mayor impacto posible. En este ámbito, como en muchos otros, sabemos que estamos solo en un punto de partida, en un esfuerzo que es necesario, pero que debe enmarcarse dentro de un proyecto más amplio de profundización de nuestra democracia, de universalización de los derechos sociales y de apuntalamiento de nuestro estado del bienestar. Este es el sentido en el que enmarcamos la presentación de este informe. Queremos brindar todo nuestro apoyo y toda nuestra disposición a poder traducir este conocimiento en políticas públicas y en mejora de las condiciones de vida de nuestros conciudadanos y conciudadanas. Y sin extenderme más, puesto que yo hoy he venido sobre todo a escuchar y a aprender, quiero dar paso a Raúl Ruiz para la exposición de los principales resultados de este estudio y me excuso porque a continuación tendré que salir pitando, pero bueno, podré por lo menos recoger las conclusiones fundamentales de este estudio. Muchísimas gracias y es un placer estar aquí. Lo dicho, Raúl, pasa y empiezas que has dirigido el estudio y pues, sí. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias a la Fundación 11, a la Fundación AXA. Muchas gracias, señor ministro. Bueno, yo vengo a exponer los principales resultados. Veréis en la página web, ¿no? El estudio tiene una muchísima cantidad de información y bueno, aquí solo presentaré los resultados más relevantes, ¿no? En primer lugar, lo que quería destacar es la diferencia entre soledad y aislamiento, ¿no? El aislamiento se corresponde con una situación objetiva, ¿no? Con la cantidad de relaciones que tienen las personas. Sin embargo, soledad no deseada es más una sensación de sentimiento, ¿no? Es tener menos relaciones o de menor calidad de lo que uno o una desea, ¿no? Y este es el centro del fenómeno, ¿no? No cubrir con las expectativas en relación a las relaciones sociales. Por eso podríamos haber personas, ¿no? Con mucho contacto social, pero que se podrían sentir solas en este momento, ¿no? Mi presentación, bueno, básicamente tiene estos puntos. Primero hablaré de los objetivos y metodologías, daré principales resultados de prevalencia y de relaciones de los factores claves que explican el fenómeno de la soledad. Hablaré también de la percepción, ¿no? Que tiene la sociedad española sobre el fenómeno para, bueno,
finalizar con unas conclusiones y daré algunos resultados del informe autonómico de la Comunidad de Madrid, que también veréis en la página web. Sobre los objetivos, bueno, pues lo que queríamos fundamentalmente era identificar la prevalencia del fenómeno, indagar en las relaciones sociales y las interacciones sociales que tienen las personas que en situación de soledad no deseada, analizar la notoriedad del problema y conocer la percepción de las diferentes y posibles soluciones. Para esto hemos hecho una encuesta a 2.900 personas, una encuesta representativa a nivel con un sistema telefónico, un sistema CATI. Estamos hablando de una encuesta que tiene un margen de error asociado de más o menos 1,8% y está dentro de las grandes macroencuestas que se pueden hacer en el país, tanto desde el INE o desde el propio CIS. Tiene una muestra suficiente para dar resultados, como iréis viendo, en Andalucía, Cataluña, Comunidad de Madrid, Galicia, Comunidad Valenciana y País Vasco, que son los informes que posteriormente, a lo largo de los sucesivos meses, se irán presentando, ¿no? En primer lugar, bueno, la prevalencia, se ha dicho ya, ¿no? Es un fenómeno social que tiene una gran extensión y un alto impacto, ¿no? El 20% de la población española mayor de 18 años afirma sentirse en este momento solo o sola sin desearlo. Y hay además un 29% de población que, aún no sintiéndose sola en este momento, sí lo experimentó con cierta intensidad el fenómeno de la soledad. Es decir, prácticamente la mitad de la población a día de hoy se siente sola o lo estuvo en el pasado, ¿no? De hecho, es un fenómeno que también tiene un impacto crónico, ¿no? Cuando vimos los datos del número de tiempo, ¿no? De cantidad de años que se sienten en soledad, las que a día de hoy se sienten solos y solas, el 13,5% lleva al menos 2 años en esta situación, o reconoce tener al menos 2 años en esta situación. Este es el indicador que se llama de soledad crónica, ¿no? En cuanto a diferentes análisis, ¿no? en la prevalencia, bueno, por sexo, los varones tienen un poco menos de prevalencia, un 18%, frente al 21,8% de soledad en las mujeres, pero lo más interesante es el análisis por edad. Como siempre, en los estudios recurrentemente, la forma de U de la prevalencia por los diferentes grupos de edad se hace patente estudio tras estudio, ¿no? En esta ocasión, la población joven de 18 a 24 años, una prevalencia de soledad de cerca del 35%, dato que va cayendo, ¿no? Según avanzan los grupos de edad, para que en el último grupo de edad, en este caso 75 y más años, vuelva a subir al 20%, ¿no? Es una soledad en dos extremos, población joven, población más mayor, pero sin olvidar que en el centro también hay una proporción muy elevada, ¿no? de población en soledad no deseada, ¿no? En cuanto a las relaciones sociales, o la soledad y las relaciones con otras personas, ¿no? El hecho de no tener las relaciones suficientes, hemos dicho que define el fenómeno, ¿no? Cuando preguntamos a las personas cómo son tus relaciones, ¿no? Si tienes más relaciones de las que quieres, si tienes las mismas o menos, relaciones familiares o relaciones de amistad, observamos que la población que se siente sola reconoce tener estas menores relaciones, ¿no? De hecho, la prevalencia entre las personas que menos relaciones tienen con la familia de las que quisiera se dispara al 35%, y cuando analizamos esto, las relaciones que se quieren tener de amistad, el 41,9% de las personas que reconocen tener menos se sienten solas, ¿no? Son dos, de hecho, como ahora mostraré en un análisis más sofisticado de tipo multivariante, cómo estas son las definiciones del fenómeno de la soledad. En cuanto a la calidad, ¿no? Que decía yo al principio de mi intervención, la población que se siente sola reconoce tener peor calidad de sus relaciones. Prácticamente el 40% reconoce, de la población en soledad, reconoce que sus relaciones con la familia son malas o irregulares, y el 30% aproximadamente de sus relaciones son malas y irregulares con las amistades. Como veis, cuando se enfrentan, ¿no? estos datos con la población que no se siente en soledad, pues la cuestión es radicalmente diferente, ¿no? Hay claramente unas deficiencias en cuanto a la cantidad y calidad de relaciones, ¿no? De hecho, cuando preguntas a las personas si tienes a alguien que te pueda ayudar en situaciones críticas, etcétera,
la prevalencia de la población que reconoce no tener esas personas, prácticamente el triple a la población que sí reconoce tener, personas que tienen apoyo, ¿no? Apoyo social para la ayuda cotidiana, ¿no? En cuanto a las formas de relación en formas frecuentes, te hemos preguntado, ¿no? ¿Cómo te relacionas con la familia, con las amistades? ¿Si más bien presencial o más bien a distancia online, ¿no? Como se observa, la población que se siente en soledad tiende a relacionarse de forma a distancia en más intensidad, ¿no? O en mayor proporción, ¿no? Prácticamente la mitad de la población en soledad se relaciona con las familias online y el 38,4% se relaciona con las amistades online o a distancia, ¿no? Cuestión que no ocurre tan así cuando analizamos la población que no se siente en soledad. Esto no quiere decir que la distancia o Internet o la tecnología sea algo contraproducente, porque a la vez posibilita las relaciones sociales, ¿no? A distancia y da esa oportunidad y esa posibilidad. Lo que sí refleja es la necesidad de que el ser humano se relacione tocándonos, se relacione de forma más presencial para poder cubrir, ¿no? Estas necesidades de relaciones que todos los seres humanos tenemos, ¿no? Otra cuestión relevante que además se ha comentado previamente, ¿no? Es cómo la soledad se relaciona con situaciones de vulnerabilidad social, claramente, ¿no? Cuando observamos la prevalencia por distintos niveles de estudio, los niveles de estudio más bajos, entre secundaria y menos de primaria, el dato de prevalencia es del 25% y va cayendo según avanza los niveles educativos. La población que tiene educación superior, su prevalencia en soledad es del 15%. Lógicamente, las capas sociales, ¿no? Que tienen menos nivel de estudios son capas sociales más vulnerables. Igualmente, ¿no? Cuando preguntamos a la población, oye, y en relación, ¿cómo llegas a fin de mes, ¿no? La prevalencia de la soledad va cayendo según las familias reconocen tener más facilidad para llegar a fin de mes, ¿no? Entre los que reconocen tener mucha o gran dificultad, prácticamente el 40 o 45% están o afirman estar en soledad, frente a los hogares que reconocen llegar con más facilidad, pues este dato es prácticamente del 10-11%. Igual en la situación con la actividad económica. La población en desempleo es la que afirma vivir con más intensidad la soledad. El 37% de la población desempleada dice sentirse solo. Un dato que contrasta, por ejemplo, con el 16% de la población ocupada o que está trabajando. En cuanto al hábitat, pues se podría pensar, ¿no? En las zonas rurales, menos cantidad de población y, por lo tanto, menor o mayor probabilidad de tener soledad no deseada. Esto no es tan así, ¿no? Más bien, en otros estudios como este, en los tramos de hábitat más intermedios es donde mayor intensidad o mayor prevalencia hay, pero como veis, no hay una gran diferencia entre unos y otros. Ahora bien, lo que sí se ha demostrado en este estudio es que la juventud de zonas rurales sí se siente más sola o hay mayor prevalencia y los mayores en zonas urbanas también viven con más virulencia y más intensidad la soledad. Es decir, el hábitat hay que tenerlo en cuenta, pero solo hay que tenerlo en cuenta cuando tratemos de analizar la información por los diferentes grupos de edad, ¿no? Y es muy interesante esta conclusión también al ámbito de las políticas públicas en este sentido, ¿no? Otra cuestión importante, ¿no? Era analizar la soledad según las diferentes formas familiares, ¿no? Podemos pensar, ¿no? Que los hogares unipersonales tienden más a la soledad, como así es, ¿no? El 34% de la población que vive en hogares de una sola persona, en hogares unipersonales, afirman sentirse en soledad en este momento, ¿no? Frente al 17% de otros tipos de hogares, ¿no? El resto de tipos de hogares. Las familias unipersonales, ¿no? Tienen una alta prevalencia de la soledad, pero también las familias monomarentales, de una persona, hombre o mujer, ¿no? con personas a su cargo, con una prevalencia del 28%. Formas ya con familia más nuclear, ya sea pareja con hijos o pareja sin hijos, la prevalencia de la soledad baja sustancialmente al 13% aproximadamente, ¿no? También se ha mencionado anteriormente la relación entre la soledad y la salud. No sabemos
¿qué fue antes, si el huevo o la gallina? Si la soledad provoca mala salud o la mala salud te provoca soledad. Pero lo que sí está claro es que hay una relación bastante estrecha, ¿no? Como veis ahí, cuando preguntamos a la población su valoración del estado de salud, y cruzando esto con las prevalencias de soledad, pues bueno, vemos que cuando las personas se autoclasifican con una salud mala o muy mala, entre el 60 y el 45% de la población dice sentirse sola también, y cómo según tu propia percepción de la salud va mejorando, bueno, tu relación o tu probabilidad de estar en soledad va cayendo, ¿no? Con lo cual, esto es una gran y una estrecha relación, ¿no? También otra cosa muy importante es la relación de la soledad y la salud mental, ¿no? Preguntando a las personas si tienen algún tipo de problema de salud mental, sea o no sea diagnosticada, la mitad de esta población reconoce sentirse sola en este momento, ¿no? Dato que es sustancialmente inferior para la población que no tiene este problema de salud, que es del 13%, ¿no? Bien, hemos dicho que la soledad se relaciona con factores de vulnerabilidad social, hemos dicho que la soledad se relaciona también con factores de salud, pero también se relaciona con aquellos grupos o aquellas minorías en las que, bueno, más típicamente reciben o perciben la discriminación, como es el caso de población de origen extranjero o población LGTBI, ¿no? Donde los dos grupos tienen una prevalencia muchísimo más alta de este sentimiento de soledad, ¿no? No sabemos si es el sentimiento de minoría lo que le puede llevar a la soledad, pero está claro que hay una relación bastante directa, ¿no? Un tercio de los hogares donde al menos hay una persona de origen extranjero, pues las personas que viven ahí o alguno de sus integrantes reconoce sentirse en soledad, y el 34% de la población LGTBI también dice sentirse en soledad, ¿no? Igualmente, ¿no? La población con discapacidad, el 50%, la mitad de la población con discapacidad reconoce sentirse solo o sentirse sola, ¿no? Con unas diferencias por género pues muy similares a las que tiene el conjunto de la población, ¿no? Pero es verdad que es un indicador 30 puntos superior a la media. O sea, es una cuestión muy importante también considerar, por supuesto, la población con discapacidad en el fenómeno de la soledad no deseada. Por tipos de discapacidad, pues hay diferentes prevalencias, ¿no? Cuando la discapacidad tiene que ver con interacciones o relaciones personales o con comunicación, son donde mayor prevalencia existe de la soledad, en torno prácticamente al 80%, entre el 75 y el 80%, ¿no? Cuando tiene que ver con discapacidades relacionadas con el aprendizaje, la salud mental o el autocuidado, estamos ya en prevalencias del torno al 60-65%, y cuando estamos en situaciones de discapacidad referente a la audición, a la movilidad, a la visión o a la vida doméstica, estamos en torno a ese 50-52%, ¿no? Con lo cual, pues también tiene su propia estrategia, ¿no? A la hora de solucionar el problema de la soledad no deseada en la población con discapacidad, en este sentido, dadas las cifras, ¿no? De diferentes segmentaciones. ¿Qué opina la sociedad sobre la soledad? Bueno, primero decimos que es un fenómeno muy extendido, pero es tan extendido que el 70%, redondeando, reconoce conocer a alguien que se siente en soledad. Ese 20% hace que la inmensa mayoría de la población conozca el fenómeno, conozca a alguien de primera mano y de primera persona, ¿no? También se ha dicho antes, ¿no? También la sociedad y la población, cuando se le pregunta, pues considera que cualquier persona es vulnerable al fenómeno. Es un fenómeno, como diría, líquido. Nadie está exento de poder padecerlo en algún momento de su vida, ¿no? Y esto es unánime en la población, ¿no? El 98% reconoce que esto es así, ¿no? Además, la sociedad piensa que no es una causa individual. El problema de la soledad es una causa social, es una causa del entorno. Cuando preguntamos, oye, ¿por qué existe el fenómeno de la soledad? Porque una causa de la persona, una causa del entorno o ambas por igual. Como veis ahí, pues la inmensa mayoría, el 95%, piensa o que son ambas por igual o solo es una causa del entorno. No hay un estigma a la población o a las personas que se sienten en soledad. Solo el 5% es algo muy residual, ¿no? Por lo tanto, es un fenómeno muy extendido en la conciencia colectiva y en la conciencia ciudadana, ¿no? De hecho, es tan así que cuando se le pregunta si a las administraciones deberían
acometer de forma prioritaria el fenómeno, como veis ahí, la inmensa mayoría, el 92% aproximadamente, reconoce en grado mucho bastante, es decir, conocemos a mucha gente, el 70% conoce gente. Es un problema de líquido, cualquier persona puede estar expuesta al fenómeno y son las administraciones quienes se deben de ocupar de solucionar el fenómeno, ¿no? Y cuando preguntas, vale, ¿qué actores hacen por combatir y luchar la soledad? El primer actor que sale son las entidades sociales, las ONGs. Prácticamente el 60% de la población reconoce que las ONGs están haciendo una labor importante e importantísima para luchar contra la soledad no deseada. Pero cuando le preguntas quién debería ser, aquí las respuestas cambian. El 47% considera que debería ser el Gobierno nacional, el 26% el Gobierno municipal, el 16% los gobiernos autonómicos y solo el 7% las entidades sociales. Con lo cual aquí hay una cuestión de demanda ciudadana claramente para poder continuar y combatir en las políticas por la lucha de la soledad no deseada. Bueno, antes de entrar en los datos de la Comunidad de Madrid, más o menos bien de tiempo, quería mostrar una primera conclusión que tiene que ver con, es un problema multicausal, ¿no? La soledad se relaciona con una multitud de aspectos, pero unos explican más que otros, ¿no? Aquí hemos hecho una cosa que se llama regresión logística, que lo que te permite es diferenciar lo importante de lo menos importante, ¿no? Hemos incluido al algoritmo hasta 30 posibles situaciones con prevalencias muy altas y solo han salido 15 las que realmente explican esto. ¿Qué es lo que explican? ¿Qué son las cuestiones que mejor explican el fenómeno? Pues unas que tienen que ver con las relaciones sociales, sobre todo, decía al principio, con la cantidad y la calidad de relaciones sociales. Cuando las relaciones sociales son de poca cantidad o menos de las que tú quieres, la probabilidad de caer en soledad es 4 veces superior a cuando tú tienes una percepción de cantidad de relaciones suficientes, ¿no? Cuando reconoces que no tienes alguien que te pueda ayudar, la probabilidad que tienes de caer en soledad es 3 veces más que cuando sí la tienes. O un hogar unipersonal, su probabilidad de caer en soledad es 3 veces superior. Cuando es involuntario, estoy porque no tengo más remedio, y 2,7 indistintamente. Es un hecho bastante trascendente, ¿no? Tener problemas de salud te hace que tu probabilidad de estar en soledad sea 3 veces más que el resto de la población. O sufrir un problema de salud mental, ¿no? Estos son los principales factores, ¿no? Hay otros con unos datos un poco menores, como es tener educación superior, no llegar a tenerla, sufrir problemas económicos. Ser joven también es importante porque el hecho de ser joven aumenta tu probabilidad de estar en soledad 3 veces, solo por el hecho de ser joven y exclusivamente por el hecho de ser joven, ¿no? Bien, unas pinceladas de conclusiones antes de cerrarla y explicar un dato de la Comunidad de Madrid. Bueno, primero, la soledad es un fenómeno social extendido y dando datos de redondeo, 20% experimenta soledad no deseada, 30% lo ha experimentado en el pasado, el 70% reconoce que conoce a alguien con soledad y el 95% piensa que esto es causado por el entorno. Que tiene además solución, porque hemos dicho que 1 de cada 3 personas que no están en soledad ahora afirman haberla padecido antes, por lo tanto, esto es reversible. Que la prevalencia por edad describe, como decía, una forma de U, aunque es mayor en la juventud, y es la juventud rural y los mayores urbanos donde hay mayor índices de soledad. 37% en juventud rural, 25% en mayores urbanos. Como decía, tener menos relaciones sociales de las deseadas o de mala calidad y la ausencia de ese contacto físico es fundamental y es lo que mejor explica el fenómeno de la soledad, ¿no? Y como decía antes, existe una relación entre soledad y población o grupos sociales en vulnerabilidad social. La población además opina que hay que luchar contra la soledad deseada, debe ser parte de las políticas públicas. Y aunque a pesar de ello percibe a las entidades sociales como los que realmente se ocupan de este problema, de este fenómeno. Hasta aquí
el estudio nacional y permitirme un minuto, en un minuto y medio aproximadamente, de dar algunas pinceladas del estudio de la Comunidad de Madrid. En general, la Comunidad de Madrid no hay grandes diferencias en relación a las tendencias que se producen en el nivel nacional, ¿no? La prevalencia que ha salido en la comunidad es del 21,5. Hablábamos del 20% nacional. Bueno, está dentro del margen de error de cualquier encuesta, ¿no? Por género, de nuevo, se repite la pauta. Mayor prevalencia en las mujeres que en los hombres, igual que en el estudio nacional. Y por edad se describe igualmente esta forma de U que decía al principio, con una prevalencia más alta en la población joven. Por hábitat, en la Comunidad de Madrid tampoco hemos detectado especiales diferencias, ¿no? Con una prevalencia entre la Ciudad de Madrid y el resto, ya sabemos que la mitad de la población de la comunidad vive en la Ciudad de Madrid, pues prácticamente de un punto de diferencia prácticamente inexistente. Y de nuevo, cuando preguntamos qué instituciones deberían de encargarse de solventar la soledad no deseada, se reiteran los mismos datos que he puesto antes. El 58% en el caso de la Comunidad de Madrid piensa que debe ser el Gobierno nacional, el 55% piensa que debe ser el Gobierno autonómico, 36% piensa que deben ser los gobiernos municipales y el 18% las entidades sociales y el 8% las empresas. Y hasta aquí mi intervención. Me he pasado 3 o 4 minutos. Recordaros que aquí tenéis el código QR por si alguien quiere entrar para poder descargarse y ver el estudio. Y bueno, en cualquier caso lo tenéis en la página web soledades.es y nada, muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, pues seguimos. El ministro tiene que irse porque la agenda de un ministro siempre es complicada. Bueno, ahora voy a dar la palabra a Matilde. Bueno, nos han dejado un montón de datos, Raúl, para analizarlos poco a poco y escudriñarlos bien. Matilde, presidenta del Observatorio Estatal de la Soledad no deseada, soledad.es de la Fundación 11. Venga. Hola a todos y a todas. Bueno, el ministro lo que tiene pachuchos al niño. Es que no se cuente. Y me parece que tenía pediatra. Y me parece muy bien que los ministros, como padres, vayan al pediatra. No se lo dejen a las madres. Bueno, muy buenos días. Les hemos dicho que no les íbamos a robar nada más que 1 hora y 1 hora y cuarto. Y les garantizo que poniéndome en sus zapatos, los profesionales de la comunicación que tienen que ir a hacer la cuña y a preparar los informativos o su programa de tarde más largo, poniéndonos en su pellejo, vamos a ser breves. Pero sobre todo, porque se ha dicho todo. Tienen toda la información. Raúl ha hecho un esfuerzo de síntesis de la suma de todos nuestros trabajos clarísima y rotunda. Y ya me pasaráis el PowerPoint. Entonces, permítanme primero saludar al ministro que se ha tenido que ir. Por cierto, que hay apellidos de madres y su segundo apellido es Amador. Igual que José Alfonso, que ha ido a despedir, pues es Cano. A mí me gusta que el apellido de la madre aparezca, no somos anglosajones, las madres existen. Pues para nosotros ha sido importante que haya venido a apoyarlo, que el director de la Fundación 11 haya hecho la intervención que ha hecho, que la tenía yo aquí anotada, porque verán, de los 3 o 4 mensajes, no voy a seguir la hoja. Yo lo de siempre, ¿verdad? Me olvido de la hoja y sintetizo en función de lo que he escuchado a todo el mundo. El primer gran valor de este trabajo es que presenta el esfuerzo de investigación de 10 años. Y si yo ahora les dijera, lean los 2 o 3 últimos trabajos que consultores sociales han realizado para los órganos, para el Observatorio Europeo o para hacer la radiografía de lo que está pasando en los países desarrollados. Hay un trabajo de investigadores sobre 52 países y hay otro trabajo de consultores sobre 111 países. ¿Qué es lo que nos dicen? Atención. Mantengan estudios de prevalencia para que se vea la evolución
de este fenómeno y de este malestar. Y segundo, vayan en el futuro a trabajar mucho más en cualitativos, en estudios muy concretos, en trabajos de tipo cualitativo. Y nos dicen, y además de esto, por favor, evalúen las prácticas que se hacen para ver sus resultados y sigan poniendo en marcha acciones positivas y programas. Y entonces se ha adelantado José Alfonso Caro, cito a tu madre, es que cuando te has ido a despedir al ministro he hecho un comentario, un chascarrillo de ese tipo. Nosotros les ofrecemos ya a todas las organizaciones, a todas las administraciones y a todos los lugares de investigación y conocimiento un trabajo de una década. Tal como se dice a nivel internacional que debemos de trabajar. España presenta un trabajo de una década con un estudio pionero de la Fundación AXA y de la Fundación ONCE antes de que existiera el observatorio y antes de que estuviera cotidianamente en los medios de comunicación el tema de la soledad. Esto es algo que podemos presentar en cualquier plataforma internacional, en cualquier reunión internacional. Y sobre ello vamos a seguir actuando. Nosotros nos sentimos orgullosos de aquel primer estudio de percepción, que algunos nos criticaban que la muestra era de 500 personas, pues no pasa nada, porque eso es un 3 y pico de riesgo, pero era un buen trabajo, como cuando te sentabas con diferentes estudiosos te lo decían. Pero este es de 2.900 personas y por eso vamos a descender a barómetros en 7 regiones, en 6 comunidades autónomas de nuestro país. Fue importantísimo nuestro estudio de juventud y fue importantísimo y pionero nuestro estudio de costes. Cuando de pronto podíamos decir que del PIB del 2021 de nuestro país, 1,17 se estaba gastando en atender la soledad. Yo suelo decir con mi lenguaje cotidiano, medio punto, algo más de medio punto, de forma positiva, porque era en frecuentación sanitaria, era en atención del sistema sanitario a las personas. Otro medio punto se iba de forma negativa en pérdida de productividad del país, con solicitudes de reducción de jornadas, con solicitudes de excedencias, porque no se podía con. Bueno, un estudio importantísimo. Y ahora este barómetro. Pues que sepan que nosotros vamos a seguir. Nuestro primer mensaje. Yo soy muy de decir, hasta aquí hemos hecho esto y nuestro deber ser es continuar con. Bueno, pues a partir de aquí nosotros tomamos buena nota de lo que nos dicen los académicos y los investigadores a nivel internacional. Vamos a ir a más trabajos cualitativos, vamos a mantener los estudios en el tiempo para poder hacer esa oferta, esa radiografía definitiva, eficaz, y vamos a ocuparnos también de trabajar sobre las buenas prácticas y sobre la evaluación de esas buenas prácticas. Esos 2 estudios nos han permitido también conocer unas causas. Y entonces, si mi primer mensaje es decirles, el Observatorio Soledades está a disposición de todas las administraciones, de toda la economía social, de todas las organizaciones sociales. Ojalá pronto consigamos llamar a la puerta y conseguir caminar en el mundo del mercado, en el mundo de la economía, en el mundo de las grandes empresas, que hay muchas cosas que hacer y muy importantes. Pues junto con ese mensaje, los otros 2 que yo quiero darles es la soledad en sus grandes investigaciones, como Raúl ha recordado, y lo han trabajado con otros 5 consultores sociales, las pérdidas que producen soledad tienen unas causas. Y esas, en general, tienen mucho que ver con la micropolítica, tienen mucho que ver con un eslogan del feminismo que es «lo pequeño es hermoso». Bueno, de muchas acciones pequeñas que son hermosas, que se sitúan en el territorio local, que se convierte el municipio en la gran administración que debe de liderar
la suma de esas micropolíticas y que tienen que ver con lo que los anglosajones llaman las conexiones en el territorio y los europeos llamamos hacer comunidad, hacer barrio. Es hacer un trabajo en la cercanía, en la proximidad, apoyando y potenciando a aquellas personas que en las encuestas nos dicen yo quisiera hacer algo en mi entorno y aquellas datos de las encuestas que nos dicen las personas que nos sentimos solas necesitamos recuperar pérdidas familiares, sociales y de todo tipo. Ese es un plano. Si yo lo tuviera que resumir en una palabra, ¿saben la que usaría? Democracia. Hacer trabajo en la proximidad, en la cercanía, conexiones, hacer barrio, contar con todos, eso es tener una mejor democracia. Y profundizar en la democracia es la tarea básica y prioritaria de las sociedades que ya son democráticas. Un campo. Y el otro tiene que ver con, veo aquí algunos rostros con los que he estudiado psicología, con los que he estudiado sociología, veo algunos rostros, ¿se acuerdan cuando éramos jóvenes y decíamos, vamos a ver dónde están los problemas de la exclusión y de la pobreza de las personas? No tienen trabajo, no han terminado los estudios, no tienen vivienda, no. Y decíamos, el estado del bienestar que tenemos que copiarle a los europeos con 40 años de retraso en nuestro país y que tenemos que desarrollar nosotros, es un estado del bienestar que busque solución al hábitat, que busque solución a la pérdida de empleo, que busque solución a la pérdida, a los estudios no acabados, que busque solución a los problemas de salud, es decir, los grandes sistemas del estado del bienestar. Bueno, pues en el siglo XXI, el estado del bienestar europeo y el estado del bienestar español tiene que analizar las causas que siguen produciendo exclusión, malestar social, aislamiento, soledad y ver cómo se cuidan, artesanalmente se miman, se mejoran y pueden dar una respuesta. Y está clarísimo. A mí, déjenme recordarles de nuestro estudio de la juventud cómo un niño acosado en su escuela primaria era un niño con una mochila con mucho peso, en la adolescencia, en la universidad, y si luego se repetía en el mundo del trabajo, ya continuaba a lo largo de su vida, una vivencia con la que no se había podido dedicar el tiempo suficiente para resolver. Y nosotros decíamos en nuestro estudio, en nuestra primera conclusión, qué importante es hacer escuelas inclusivas. Mejorar el estado del bienestar es hacer escuelas inclusivas, es hacer una sanidad que tiene tiempo para cuidar de la salud mental, que tiene tiempo para cuidar de cualquier otro achaque, unos servicios sociales que no están escondidos en un despacho, sino que están en las calles oteando lo que está pasando y qué soluciones, que se ponen a hacer conexión y a tejer diferentes soluciones al problema. Pues miren, esto es lo que está detrás de nuestra presentación, si volver a recordar datos. Uno, que hay que seguir investigando y nosotros lo vamos a seguir haciendo y lo vamos a seguir haciendo teniendo en cuenta las recomendaciones que todos los investigadores nos están dando. Dos, que hay unas micropolíticas que las estamos haciendo toda la economía social. Veo aquí al director de Cruz Roja de Mayores, veo a un nuevo responsable llegado de Cataluña para coordinar, veo a CEOMA, veo a todas las organizaciones sociales que están haciendo ya trabajo. Y nosotros vamos a hacer una red, estamos mejorando, está la responsable de la ONCE, una red para todo lo pequeño, todo lo que es proximidad, todo lo que es cercanía, todo lo que es estar cerca de la gente, resolviendo a la gente. Vamos a seguir impulsándolo como unos más. Y, desde luego, vamos a seguir haciendo cualitativos que nos den unas prioridades sobre qué aspectos hay que mejorar del estado del bienestar. Y no me adelanto a dar mi punto de vista, que si no, ya saben mis orígenes sindicalistas y empiezo a pedir capítulo 1 y más capítulo 1. No, déjenlo, esto ya lo haremos colectivamente entre todos nosotros. Pero nos sentimos orgullosos en el observatorio.
todos los consultores de Fresno dedicados al observatorio. Nos sentimos orgullosos de estar hoy aquí presentándoles este barómetro que nos va a servir, creo que mucho, para seguir trabajando y permítanme insistir en nuestro mensaje. Estamos aquí para trabajar para el interés general de todo el país y los intereses generales del conjunto de la economía social y del tercer sector del que formamos parte. Muchas gracias y feliz fin de semana. Ah, no, que es lunes. ¡Feliz semana! No te muevas. No te muevas. Bueno, no sé si hay preguntas, pero yo no voy a dejar de preguntar. Así que tenemos 5 minutos para respuesta breve, Matilde, ¿vale? Por lo menos curiosidades que a mí me han llamado la atención. En primer lugar, digo, por darme una parte positiva. Raúl, ven conmigo. Bueno, Raúl, los dos. Dice... No. Dice, la soledad tiene solución. Como demuestra el dato de que el 50% de la población se ha sentido sola, pero de momento no. Pero contesta desde ahí. Digo, por dar una nota positiva pues, también del estudio. Raúl dirá algo, pero es que soledad, a mí me gusta decir soledades, incluso no deseadas, soledades. Es que hay soledades que sabemos que van a durar poco tiempo. Es que el desamor dura con un nuevo amor, ¿verdad? Hay soledades que son temporales y todos sabemos, en general tienen que ver con duelos por unos u otros motivos. Pero cuando nos dicen en las encuestas, en la primera hasta 6 años y en esta última 2-3 años, de personas que antes de atreverse a decir me siento solo, decírselo a su enfermera comunitaria, a su médico de familia o médica de familia, me siento solo, lo está viviendo, ahí ya hay un asentamiento donde hay que dedicar muchísimo más tiempo. Y como se resuelve, pues Raúl, yo creo que habéis encontrado una redacción de decir, es consciente la sociedad española de que se resuelve en muchos casos y en otros hay que atender un poquito más. Correcto, lo que no sé, habría que seguir investigando y analizando, ¿no? Es cómo se supera, ¿no? No sabemos, porque hasta qué punto las políticas llegan, ¿no? a esa superación. ¿Qué secuelas ha podido dejar? No sabemos tampoco, ¿no? Pero es verdad que hay soledad y soledades, hay algunas que pueden ser más de largo plazo o más crónicas y hay que ver también cómo se ha podido resolver eso, ¿no? Porque cuántos de los que ya han superado la soledad venían de una soledad más crónica y qué probabilidad tienen de volver a caer en soledad. Entonces, todas estas cuestiones, bueno, hay que seguir profundizando, hay que seguir investigando para seguir aportando, ¿no? Bueno, decís en el estudio también que el 57,9% de la población piensa que son las ONGs las instituciones que realizan el trabajo y piden más esfuerzo al Gobierno central, a los ayuntamientos y a los gobiernos autonómicos. Bueno, hemos tenido aquí al ministro, que además el ministro yo sé que tiene un interés en este asunto. Debe haber más implicación pública. Matilde. Bueno, Matilde, o tú. Sí, bueno, incluso hay algunas preguntas de control, si sumo los diferentes estudios, que dejan claro que la Administración del Estado tiene que jugar un papel paraguas, que dé homogeneidad. Y a continuación dicen, pero la gran administración responsable, sobre todo de todos los proyectos de cercanía, de proximidad, es el ayuntamiento, es el municipio, es la administración más cercana a los ciudadanos. Y luego aparece el ser y el deber ser, como en todos lados. Y de pronto, pues somos importantes las organizaciones, pero no nos evalúan como que estamos, posiblemente por algo de desconocimiento. También habrá que seguir trabajando y investigando este tema. Pero la verdad es que para aquellas personas que pueden pensar que tanto los medios de comunicación como nosotros, los que estamos estudiando este tema, podemos estar exagerando un poco, la verdad es que hay 3 niveles de actuación. El primero es la propia persona. Cuando nosotros decimos que a los niños hay que educarles para tener resistencia a la frustración, que lo hemos escrito en nuestro estudio de la juventud, no todo en esta vida se puede tener, hay que tener resistencia a la frustración, a lo que no se consigue, hay que tener herramientas en la construcción madura de la personalidad, pues clarísimamente
cada persona somos un poco autores de nuestro devenir. Si resulta que desatendemos a nuestra familia, si resulta que desatendemos a nuestros amigos, si resulta que nos creemos Superman, lo siento, no conozco una superhéroe femenina, nos creemos que podemos con todo, pues llega un momento que a lo mejor de pronto miramos para atrás y no nos sigue nuestra familia, o no nos siguen nuestros amigos, o no nos siguen. Ese es un campo personal de actuación. El otro es el social. El social ese que decía, es que hay que establecer conexiones, es que hay que hacer barrio, es que hay que hacer democracia, es que hay que... Bueno, ese es otro plano. Y ya el tercero es cómo los poderes públicos, a través de tener el mejor estado del bienestar posible, ese que está muy atento a dar respuestas a las reales necesidades de las personas, ese que decimos que ponen a las personas en el centro de las políticas, pues es el tercer nivel donde se actúa y se resuelve, ¿no? Sí, a ver, primero, dentro de los datos del estudio hay que poner de manifiesto que el tercer sector es un agente clave del estado de bienestar, del sistema de bienestar, porque así lo percibe la ciudadanía. Es el tercer sector el que al final hace las iniciativas o presta los servicios para que se combata la soledad. Lo que debe hacer y lo que está demandando, entiendo, la sociedad en este estudio es que las administraciones deben dejar los mimbres adecuados para que esto se produzca, los mimbres adecuados para que de forma altruista e individual alguien pueda ayudar a los demás, dejar los mimbres adecuados para que se puedan hacer acciones en lo microlocal, desde la mayor capilaridad que tenemos desde las administraciones, son los ayuntamientos, porque es un problema transversal, es un problema multicausal y es un problema micro. Y son las administraciones, bajo mi punto de vista, quienes deben dejar que esos mimbres funcionen, ¿no? Y que continúe el tercer sector haciendo su rol como agente activo del sistema de bienestar. Y luego la última curiosidad que me llama la atención es que para prácticamente la mitad todavía sigue siendo un estigma y no se sienten cómodas hablando sobre su experiencia. Esto me ha parecido preocupante y no sé si ahí incluir también al dato alarmante de los jóvenes. Pensamos en los mayores, sino que los jóvenes también están solos. Claro, es que cuando algo se convierte en una especie de tabú hay que naturalizar y hay que dar las condiciones, como decía antes, enganchando con la respuesta anterior, para que esto se viva con la misma naturalidad, ¿no? Igual que cuestiones, por poner un símil, y espero que se entienda, cuestiones que hace 20 o 30 años, desde la perspectiva de género hoy, sería inasumible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mayor concienciación. ¿Por qué? Porque las políticas han estado ahí, ¿no? Y aquí lo que hay que hacer es decir, oye, que si me siento solo, ¿por qué lo tengo lo tengo que reconocer? Tengo que reconocer que necesito ayuda y tengo que reconocer que esto tiene que cambiar en mi vida, ¿no? Y reitero, son las políticas las que deben dejar que esos mimbres, para que eso ocurra de forma natural, ¿no? Y que se enseñe, porque Raúl, en el estudio de juventud, en los jóvenes cuando dicen he solicitado ayuda y me ha venido bien tener mis sesiones con el psicólogo o con el psiquiatra, presentando este problema y buscando ayuda, la respuesta es me ha sido muy útil, ¿no? Entonces, es que hay que llevar la naturalidad a todos los malestares de las personas, ¿no? Esto en la salud mental ya sabes que está totalmente reivindicado. Bueno, aquí lo tenemos que dejar porque el tiempo también es importante para todos. Revisen el estudio. Entiendo que también estará alojada la página web del observatorio. Tenéis este código QR. Muchas gracias por asistir, los que habéis estado físicamente, los que nos han seguido por streaming. Y seguiremos hablando de la soledad, por supuesto. Gracias.